Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por aceptar mi invitación, por compartir conmigo y la audiencia. Para No, empezar, a ti. muchísimas gracias. Para empezar, nos gustaría saber quién es Alejandro. Bueno, yo soy Alejandro Moñino, soy comunicador social de profesión. Cuando yo estudié comunicación, digamos que había unos énfasis, entonces hice énfasis en producción audiovisual, pero realmente pues nunca ejercí como desde ese campo. Solamente pues hice mi práctica como en una productora de cine y de comerciales. Pero ya después de eso, digamos que me fui encaminando mucho por el lado de los contenidos digitales. eh, y desde ahí fue que empecé ya como a encaminarme en todo el tema de internet y digital. Entonces pues he hecho como algunos diplomados en ese tema de contenidos, de publicidad digital. Y finalmente pues terminé haciendo una maestría en comunicación digital. Entonces digamos que después de la universidad me he enfocado mucho como por ese camino. He tenido la oportunidad pues de trabajar en este campo, inicialmente desde la generación de contenidos, pues por varios años. Y eso, digamos que me llevó a un poco a algo mucho más específico, que es lo que hago ahora, que es trabajar como en todo el tema de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Eso, digamos que a muy grandes rasgos es como lo que soy y lo que hago. Partiendo de que actualmente trabaja en Adidas, ¿cuáles son sus responsabilidades específicas? Eh, bueno, digamos que yo llevo poco tiempo en Adidas, pero digamos que mi rol principal es buscar un mejor posicionamiento orgánico para los sitios web de Adidas en Latinoamérica. Eh, y digamos que esto es básicamente el trabajo de SEO. Todas las personas pues que conocen SEO saben como las diferentes aristas que tiene esto. Y pues para los que no saben, SEO quiere decir Search Engine Optimization, o sea, optimización para los motores de búsqueda, tratar de que los sitios web tengan un mejor posicionamiento pues digamos que aquí en Latinoamérica hablamos principalmente de Google, que es el motor de búsqueda más importante. Entonces, pues esto implica un montón de acciones partiendo desde el contenido hacia pasando por la experiencia de usuario. eh, Después de eso también tiene que ver con aspectos técnicos eh, y con cosas como fuera del sitio, digamos, lo que se conoce como la parte offsite del SEO. Entonces, básicamente es como lo que yo hago en Adidas, esas son mis responsabilidades. Y esto, pues digamos que también uniéndolo a un equipo global eh, que digamos que genera muchos proyectos y parte de mi responsabilidad es como aterrizar eso a los sitios web en Latinoamérica. Entiendo. A partir de estas funciones importantes que llevas dentro de la compañía, ¿qué competencias debe manejar un profesional de tu cargo? Pues digamos que pues lo primero que uno tendría que decir es que en SEO hay gente de muchísimos perfiles muy diferentes. Entonces, digamos que buena parte de las personas que trabajamos en SEO llegamos como yo por el lado de los contenidos. Entonces, hay muchas personas que somos comunicadores o venimos del área de comunicación y creo que ahí eh, hay como una competencia importante en términos de pensar en contenidos. O sea, para mí el tema de SEO y contenidos van siempre de la mano. No creo que se pueda hablar de SEO sin hablar de contenidos. Entonces, digamos que un enfoque hacia los contenidos me parece una, una habilidad o una competencia bien importante. Me parece que otra competencia muy importante es un conocimiento tecnológico de alguna manera. Eh, digamos, no hay que ser ingeniero, pero de hecho, hay ingenieros que llegan a SEO desde su campo.
Entonces ese entendimiento pues como de principios básicos de código puede ser importante. El entendimiento de cómo funciona un sitio web es básico, es fundamental. Em, Eso, digamos, hablando desde lo técnico. Y también creo que hay un montón de habilidades de lo que se conoce como habilidades blandas que son muy importantes, como por ejemplo el tema de comunicación. Nosotros en el área de SEO casi siempre nos enfrentamos a un reto y es tratar de explicar un poco mejor lo que hacemos, porque para muchas personas a veces resulta muy complejo. Entonces esa habilidad que tenemos que desarrollar para hacernos pues, entender y explicar un poco mejor lo que hacemos es una de las cosas importantes que necesita una persona que trabaje en esto. Y otro tema, pues totalmente indispensable es como estar todo el tiempo actualizándose, porque es un área que cambia con mucha frecuencia, casi que al ritmo de que los motores de búsqueda o Google están actualizándose, nosotros tenemos que estar todo el tiempo entendiendo qué pasa, entendiendo cómo funciona, y en ese sentido también una capacidad analítica que nos permita ver como acciones y consecuencias, tomar acciones a partir de los datos, eso también es fundamental. Entonces ese enfoque también como desde la analítica es supremamente importante. Mencionaste algo muy importante y es el tema de los contenidos, que el contenido es el rey actualmente. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo yo hago para validar que los contenidos que yo desarrollo, por ejemplo, en redes sociales, son los que realmente a la audiencia los representa y los identifica? ¿Cómo yo puedo validar que lo que publico es válido o representativo? Pues digamos que yo creo que todo esto parte de un principio y es conocer muy bien a la audiencia. O sea, ese es como el primer paso. Creo que en la medida en que uno pueda entender a mayor profundidad esa audiencia, pues ya de entrada va a tener un camino ganado en la generación del contenido en sí mismo. Otro punto súper importante es conocer el medio, que de hecho yo creo que también está determinado por el tipo de audiencia. O sea, si yo sé dónde está mi audiencia, sé en qué medio me puedo comunicar, y en ese sentido, pues cada medio tiene como un lenguaje muy específico. Y ya respondiendo más concretamente a la pregunta, pues al final digamos que una de las virtudes que tiene el medio digital es la capacidad de medirlo todo. Entonces, pues la mejor forma de validar si un contenido funciona o no es midiendo al detalle. Y en la medida en que yo tenga, digamos que un conocimiento más profundo de esos datos y un entendimiento mayor de lo que pasa, pues en esa medida puedo generar unos contenidos que apunten muchísimo mejor a la audiencia a la que quiero llegar. Y pues al final de esto se trata es de poder transmitir un mensaje, ya sea como marca o no sé, como medio de comunicación o desde el enfoque donde nos paremos, pues la idea es transmitir un mensaje, pero creo que lo más importante del medio digital es entender los datos. Eso es determinante. Totalmente de acuerdo, para poder validar de lo que uno está haciendo, si es Exacto. realmente efectivo, porque creo que el mercado trata de eso, de la efectividad. Conectándolo un Total. poco, conectándolo un poco, por ejemplo, con tu vida profesional. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has vivido como profesional y qué aprendizaje te ha dejado? Pues digamos que algo que ha sido más o menos recurrente para mí en mi campo profesional es llegar a formar parte de equipos em, que generan como nuevos procesos. Entonces, por decir algo, en un trabajo anterior, estábamos generando como una especie de equipo digital dentro de la compañía. eh, y pues digamos que yo era parte de ese grupo de personas que estábamos como generando ese nuevo equipo digital en la compañía. Anterior a esto, también generando un equipo nuevo de trabajo que estaba consolidando pues el servicio de SEO para una agencia en la que trabajé. Entonces, digamos que eso ha sido bien interesante en la medida en que es un reto siempre
cómo generar nuevos procesos y el mayor aprendizaje como en ese camino ha sido pues la importancia de poder como explicar en detalle y volviendo nuevamente al tema de los datos, cómo las acciones que uno genera llevan un resultado. Ese creo que ha sido el mayor aprendizaje, como amarrarse siempre al tema de los datos para validar como la gestión. Esto, digamos que tiene todo que ver con con la pregunta anterior sobre el tema de los contenidos, que es a partir de los números, y eso para mí, digamos que ha sido un poco retador porque pues yo soy comunicador social y en la universidad jamás vimos nada de números. De hecho, en el colegio me iba súper mal con ese tema, pero, pero buena parte de lo que he aprendido en este mundo digital es totalmente amarrarse a la analítica para poder demostrar procesos, para poder demostrar resultados y validar pues como el trabajo que uno hace día a día. Entonces eso digamos que me ha facilitado en esta conformación de equipos y procesos, pues darle continuidad al trabajo, que es donde se muestra al final el valor. Totalmente de acuerdo. Anclando ese tema al contexto actual, ¿cómo afrontaste desde tu perspectiva personal y profesional toda esta pandemia? Y pues digamos que desde lo personal, eh, pues yo ya había estado en una empresa, estuve en modalidad de home office por un par de años. Entonces, digamos que para mí esto de trabajar desde la casa no es nuevo y ya tenía de alguna manera, pues yo creo que al final no hay fórmulas y cada persona trabaja como mejor le funciona. Para mí lo que más me funciona es levantarme, bañarme y ponerme como en actitud de trabajo, así esté en mi casa. Entonces, digamos que por ese lado, pues yo lo he manejado muy bien. Y, y profesionalmente ha sido un reto porque si hay algo que ha traído esta pandemia, pues es un cambio de conducta total por parte de las personas. Entonces, digamos que desde lo que yo hago, desde SEO, pues lo primero que uno encuentra es que las personas ya no están buscando lo mismo que buscaban hace unos meses. Y eso digamos que lo puede evidenciar, por ejemplo, toda la industria del turismo. O sea, antes cuando uno buscaba viajes a X lugar o hoteles en X ubicación, pues todas esas búsquedas, así como el mismo negocio del turismo, pues se fueron para el piso. Y todo lo contrario pasa con otro tipo de industrias o de negocios como los domicilios. O sea, esos son búsquedas que se fueron para arriba inmediatamente. Entonces, eso sí definitivamente ha cambiado en buena medida el panorama de lo que hacemos, pero yo creo que desde el SEO o el posicionamiento orgánico tenemos es que estar nuevamente mirando los datos para entender cómo está cambiando ese comportamiento y tratar de tomar algunas acciones. Nosotros en SEO nunca trabajamos como a corto plazo porque pocas veces los resultados de lo que hacemos son inmediatos, pero sin embargo sí es necesario poder entender eso y tomar acciones para que esas fluctuaciones de intereses de las personas buscando cosas, pues nos puedan como agarrar en un buen momento y que cuando las personas busquen X o Y eh, servicio o pregunta o información que tenga que ver pues con nuestro negocio o con el sitio web en el que trabajamos o con nuestra industria, pues nosotros podamos tener como un posicionamiento. Entonces, pues al final, digamos que yo creo que pues no cambia tanto lo que nosotros desde SEO hacemos, porque al final siempre se trata de optimizar lo mejor posible nuestros sitios web y nuestros contenidos para hacer presencia en el momento en el que las personas nos puedan estar buscando. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que buscar las dinámicas de consumo, qué piensa el consumidor respecto a Sí, qué total. marcas consumir, los momentos de incertidumbre. Creo que el consumidor tiene un rol no solo de consumidor, sino de persona, de papá, de Ujú. hijo. Entonces es muy importante entender estas dinámicas para poder buscar en los motores de búsqueda. ¿Has usado la aplicación Answer the Public?
de casualidad en algún momento? Sí, claro, totalmente. ¿Versión gratuita o Es, paga? sobre todo para la generación de contenidos, no, yo la he usado gratuita, no he pagado todavía, pero me parece súper buena como una buena opción para encontrar como esas preguntas que se puede estar haciendo la gente sobre un determinado tema, y eso sobre todo funciona para lo que conocemos como long tail, que son preguntas ya mucho más específicas, eh, donde de pronto el volumen de tráfico que nos podría dar, hablando ya como de SEO más técnicamente, pues puede que no sea muy alto, pero en la medida en que nosotros logramos cubrir como todos esos intereses que tiene la gente, pues obviamente vamos a tener una mayor presencia y sobre todo una mayor relevancia. Entonces esa herramienta, hay otras más que digamos que nos dan esa información, pero esa que mencionas puntualmente es súper buena pues para entender un poquito mejor esas cosas que pregunta la gente. Totalmente de acuerdo. Entonces yo con esa aplicación lo que hago es validar qué contenidos puedo crear en mis redes sociales porque me está diciendo a qué la gente le interesa, ¿cierto? Ok, Sí, total. O sea, ahí lo que haces es como ingresar ¿cómo se llama? Como una palabra base, y a partir de eso, digamos que el sistema te empieza a identificar unas consultas relacionadas frente a esa palabra inicial que tú ingresas. Ahí obviamente digamos que lo que yo hago es cruzar eso siempre con volúmenes de búsqueda, ¿no? Para ver qué puede ser todavía más relevante o qué tiene un mayor volumen de búsqueda en promedio. Pero como insumo es buenísima. totalmente de acuerdo. Ahora para conocer a nuestro invitado, nos gustaría saber cuándo nació tu vocación por el marketing digital. Pues digamos que cuando yo estaba en la universidad, como te contaba al comienzo, yo hice énfasis en producción audiovisual, eh, que esto pues tiene que ver con, en su momento pensábamos en hacer cine, cortometrajes, clips, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y teníamos una clase que era de producción de documentales. Y el profesor de esa clase nos dijo, en muy pocos años, ustedes van a tener que mercadear sus propios productos audiovisuales y la mejor forma va a ser por internet. En ese momento, digamos que no existían los CMS como los conocemos ahora de WordPress o en su momento Joomla, o bueno, en fin, sino que en ese entonces, pues digamos que el tema de hacer páginas web era un poquito más complejo, y por supuesto, pues las redes sociales no eran lo que son ahora. Entonces él nos ayudó como a gestionar un curso ahí dentro de la universidad para aprender a hacer páginas web. En ese momento era con un programa que yo no sé si todavía existe, que se llama o se llamaba Dreamweaver. Entonces, digamos que ahí empecé a entender un poquito el tema de código para hacer páginas web. Y luego, ya cuando yo me gradué, pues digamos que con unos amigos teníamos un proyecto de hacer una revista digital, pero digamos que no teníamos ni un peso en ese entonces, no teníamos ni para un hosting, ni para comprar un dominio, en fin. Entonces digamos que el proyecto se terminó diluyendo y yo me quedé como con la inquietud y dije, pues yo voy a armar un blog por mi cuenta para escribir ahí cualquier cosa, y aproveché ese momento que estaba como en esa transición de terminar la universidad y conseguir el primer trabajo, o sea, como en ese bache. Entonces dediqué el tiempo a hacer ahí un blog, pues como escribiendo cosas que se me ocurrían, y creo que eso fue clave para conseguir mi primer trabajo, que era en una empresa de generación de contenidos, pero además de como de tecnología, de creación de páginas web. En su momento era una como de las primeras empresas aquí en Colombia que se dedicaba fuertemente a eso. Entonces yo desarrollaba contenidos, eh, y ahí empecé como a involucrarme en el tema ya profesionalmente, como de contenidos digitales, escribiendo para páginas web.
Y pues escribiendo para páginas web me empecé a dar cuenta que había mecanismos para tratar de hacer esos contenidos más visibles, eh, pues por canales orgánicos como SEO o por pauta, ya más adelante por redes sociales. Entonces ahí me empecé como a involucrar ya mucho más en eso y luego en los siguientes trabajos, pues empecé a trabajarle mucho más desde un enfoque un poquito más técnico y también en temas de redes sociales y ya ahí arranqué a entender un poquito más el tema del mercado digital y bueno, y aquí estoy. Ha sido una gran historia, ¿no? Creo que no te pensabas Sí, en algunos años verte en lo que estás haciendo y en una gran empresa como la que estás. no, realmente yo en la universidad estaba enfocado totalmente por otro camino y nunca tampoco pensé que el nivel de especialización de este mundo del marketing digital fuera tanta como para terminar en un rol tan específico como este de trabajar puntualmente en el tema de posicionamiento orgánico. Jamás me lo hubiera imaginado, pero pues también es cierto que todo este mundo de los medios digitales pues avanza a una velocidad pues que hace unos años no nos hubiéramos imaginado y pues seguramente va a seguir cambiando todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Para alejarnos un poquito del tema profesional, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues digamos que últimamente no tengo tanto tiempo libre, pues porque también soy profesor en una universidad, entonces cuando no estoy como en mi trabajo, estoy como dedicando algunas horas a esto otro. Pero lo que más disfruto, pues sobre todo ahora en época de pandemia, es ver series. Me encanta ver series. Y antes de eso, pues también me gustaba mucho ir a cine y salir a comer. Y básicamente es como eso en lo que invertía mi tiempo libre. Pues cuando se podía, algunos días iba a ciclovía, montaba en bicicleta, pero digamos que no, ya últimamente sí, puro Netflix. Compártenos cuál es tu serie favorita. Pues digamos que en este momento estoy súper enganchado con Dark, terminando Dark, pero pues series favoritas, muchísimas. Estoy viendo Dark, también estoy viendo una serie que ya es de hace varios años que se llama The Wire. eh, sí, básicamente eso. Antes de esa vi una que se llama Ozark, también chévere. eh, sí, esas son como las más recientes. ¿Inviertes muy bien tu tiempo? Sí, Para, procuro. para finalizar, para finalizar, compártenos por favor un par de consejos para aquellas personas que se quieran dedicar al marketing digital. Y pues yo lo primero que diría es, hay que ser como muy inquieto y, y tratar de estar actualizándose todo el tiempo. Básicamente porque este mundo digital cambia con mucha frecuencia eh, y las plataformas hacen muchos ajustes todo el tiempo que determinan muchas cosas que pueden ser diferentes ya en el día a día. Entonces me parece que tratar de estar actualizado es como una de las cosas más importantes en este tema de mercado digital. Y otra recomendación es estar muy pendientes como de los datos. O sea, siempre tratar de medir todo, de entender qué está pasando con las acciones que generamos eh, y de alguna manera tenerlas presentes antes y después. Porque digamos que cuando tomamos decisiones con base en datos, pues seguramente la efectividad de esas acciones pues va a ser mucho mayor. E igualmente, cuando hacemos acciones y al final tratamos de medir, pues podemos ir afinando esas prácticas para que cada vez sean mucho más precisas y mucho más efectivas de cara pues como al público, a la audiencia a la que le queremos apuntar. Totalmente de acuerdo.
Alejandro, muchísimas gracias por tu espacio, por este valioso tiempo que has compartido conmigo y la audiencia. No, Sebastián, a ti muchas gracias por la invitación y pues muy chévere que compartas este tipo de contenidos. A ti, muchísimas gracias.